¿Ahí sí? Ok, súper. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, tanto a mis colegas como a CONACYT. La idea principal en el tiempo que nos queda es hacer una pequeña presentación. Como entiendo, hay bastante heterogeneidad en ustedes que vienen de distintos mundos, todos bien relacionados a temas de ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento, ¿no es cierto? Emprendimiento sobre todo por, bueno, hablar de los emprendimientos por oportunidad, ecosistemas, en fin. Lo que voy a tratar de hacer es dar como un marco conceptual, analítico, de por qué estos temas son relativamente importantes, cuál es el rol del mundo público en esta historia, por qué es importante, cuál es el rol del mundo privado, cuáles son los desafíos, imaginándonos que en el fondo al frente tenemos a alguien como un ministro de Hacienda, en el cual tiene, como la mayoría de los economistas, el problema económico de asignar recursos escasos con múltiples demandas, ver de cuáles son los argumentos que uno usa, entre otras cosas, para convencer que esto es importante, porque hay que destinar dinero de todos los paraguayos de sus impuestos para aprovechar esta cosa que tiene un costo alternativo de hacer hospitales, infraestructura, etcétera, y temas sociales. Y porque existen instituciones como CONACYT y otras en Latinoamérica, y la relevancia y el impacto que esto tiene. Y lo mismo, mostrar algunas ideas de cómo el mundo privado enfrenta esto, por qué no hay más innovaciones. Ustedes saben, ustedes ya tienen 2 encuestas de innovación en el cuerpo, me refiero que se han levantado, y lo que muestra que obviamente el tema de innovación no es una cosa que esté pasando muy continuo o rutinariamente en Paraguay, pero no se preocupen, esto no es un problema solamente de Paraguay, es un problema latinoamericano en general. ¿Y qué se puede hacer al respecto? Y la idea es, en función de esto, si les parece que hay alguna cosa que les parezca interesante, sobre todo alguna pregunta que tengan con respecto a lo que está ocurriendo, en la sección más larga que hacer de pregunta-respuesta, traerles a colación un poco la experiencia que hemos recogido en el banco, no solamente en Latinoamérica, sino incluso países fuera de Latinoamérica, que puede ser interesante para la discusión que hoy día tienen en Paraguay. Esa es un poco la idea, unos 20-25 minutos, y después abrimos la discusión. ¿Sí? Si hay alguna cosa que no queda clara, por favor me interrumpen, no hay ningún problema. Primero, quizás, bueno, decirles quién soy yo, en el fondo, porque si no van a decir, bueno, todo esto es fake news de aquí ahora en adelante. Por lo menos creer que lo que está diciendo es algo razonable. Yo trabajo en la división de innovación competitiva y tecnología del Banco Interamericano de Desarrollo. Fui el jefe de esa división hasta hace muy poco, me fui a Chile ahora de vuelta. Y previamente, y sigo siendo profesor en la universidad, y mis trabajos de investigación sobre esto. Tengo una formación de ingeniero de proceso, que tiene que ver mucho con innovación, y después me transformé, como siempre digo, soy ingeniero de formación y economista de formación, que trabajo en temas de economía e innovación. Y principalmente esto es tanto el trabajo que hemos venido desarrollando en el banco hace tiempo, de investigación sobre la investigación sobre el emprendimiento, etcétera, y mostrar aquí algunos números, experiencias y cosas que pueden ser útiles para animar la discusión. Primero, el contexto. Yo creo que esto es tremendamente útil, el contexto. La región, y esto incluye Paraguay y otros, en el fondo, en general, crecimos bastante durante los últimos 10 años, empujado principalmente por el viento, como decimos nosotros, los buenos vientos de que los precios de los recursos naturales en general en la región estaban bastante altos. Y como siempre, estos son ciclos. Este fue el ciclo bueno, y las malas noticias son que el ciclo bueno se está acabando. Para la mayoría de los países latinoamericanos, y Paraguay no es la excepción, muchos de los precios internacionales de los recursos, de las principales exportaciones que tenemos en nuestros países, están en una fase ya de declinación. No sabemos cuánto va a durar, pero lo que sí sabemos es que en el fondo ya no va a ser lo que fue hace 5 o 10 años atrás, y se está observando esto en toda la región. Crecimos a tasas más o menos importantes. Fíjense los países de la OCDE ahí abajo, y después miren los promedios latinoamericanos y vean ustedes incluso los distintos países como están ahí en tasa de crecimiento 2, 3, 4, 5% por año. Este es ingreso per cápita. Imagínense que en el fondo la población crece más o menos 1%, 1,5%, por lo tanto la tasa de ingreso del producto crece 3,5, 4%, que es bastante alto, ¿no? Como les decía, mucho esto tiene que ver en el fondo con los vientos de cola. Los términos de intercambio técnicamente es el precio relativo de las exportaciones, estuvieron bastante altos, ahí está unos gráficos. Hubo mucha inversión extranjera directa de distintos países, tanto de la región como extranjeros, fuera de la región, en Latinoamérica, en sectores donde teníamos lo que se llaman las ventajas comparativas, donde por ejemplo Paraguay, una de sus ventajas comparativas tiene que ver con la agroindustria, la agricultura en general, ¿no? Porque exportan mucho esos sectores.
Otra cosa que tuvimos en la región, para los que son más viejos se acordarán todos los desórdenes cambiarios, los desórdenes inflacionarios, eso es una cosa relativamente, no tanto del pasado, pero está relativamente superada. Ya no tenemos esas carreras inflacionarias enormes, ¿no es cierto? Y también hubo muchas reformas estructurales, apertura comercial, mucho acuerdo de libre comercio, tanto países como Chile, pero también otros que desarrollan durante todo este tiempo toda una política muy agresiva, ¿no es cierto?, de inclusión en los mercados internacionales, temas de regulación financiera, etcétera. Por decirlo de una manera institucional, muchas de estas cosas de reformas públicas pasaron por el Ministerio de Hacienda, ¿no? Y las agencias de comercio, principalmente, ¿no? Y después vamos a ver que en el fondo la parte que nos está quedando atrás no tiene nada que ver con lo que pasa con los ministros de Hacienda, tiene que ver con lo que pasa en CONACYT, lo que pasa con los sectores, los ministerios sectoriales, particularmente los ministerios de Industria, los de Ciencia y Tecnología. Vamos a ver un poco de eso, pero por decirlo de otra manera, hay como condiciones necesarias y suficientes, como que hicimos la tarea a condiciones necesarias, con costos de todo tipo, pero la cosa avanzó, la aguja mostró, además los ingresos subieron por lo que estamos exportando, pero todavía nos falta más. Y vamos a ver, ¿y por qué nos falta más? Porque otros países sí lo lograron, les fue bien, y claramente podemos aprender mucho de ellos. Vamos a hablar de qué países son los que podemos aprender. Ahora, en general, el problema es que esto es una carrera relativa. Imagínense esto como una carrera ciclística, ¿no? Que estamos arriba de la bicicleta y a veces pedaleamos mucho, vamos en bajada. De hecho, para seguir con la analogía, lo que nos pasó en los últimos 10 años era, íbamos en bajada, con viento a favor, volado, pasando tipos, ¿no? Ingreso per cápita como tu posición relativa en la carrera, y íbamos pasando, pero re bien. ¿Qué pasa ahora? Vamos para arriba, tenemos viento en contra, y además nuestra bicicleta está un poquito vieja, ¿no? Entonces nos falta no solamente musculatura, que tiene que ver con, después vamos a discutir, sino también con la bicicleta. Nos quedamos como tecnológicamente un poco obsoletos, ¿no? Y efectivamente, con respecto a otros países, ahora se nos están empezando a arrancar. Y si bien algunos países nuestros, por ejemplo Chile, lideró el pelotón de los países en desarrollo y en crecimiento, resulta que ahora hay otros que vienen muy rápido. Por ejemplo China. China todavía ingreso per cápita viene bien atrás, pero parece que viene con una bicicleta de este tamaño, con así cada músculo en cada pierna y pasando tipos a una velocidad impresionante. Arrollando tipos, por decirlo de alguna manera, en el camino, ¿no? Tenemos muchos desafíos ahí. De hecho, la parte quizás más débil que tenemos en nuestra estrategia de crecimiento como país en general, y esto aplica a casi todos los países, esto incluye a Paraguay en Latinoamérica, es que si uno separara el crecimiento económico como en tres partes, donde la primera parte tiene que ver con inversión en capital físico, es decir, infraestructura, carretera, ¿no? Todo eso, en términos relativos, Latinoamérica lo hizo bastante bien este último tiempo. Y se ha mantenido estable a través del tiempo. Falta mucho, pero obviamente en términos relativos con nuestra historia hemos mejorado mucho en eso. Cuando uno habla, por ejemplo, de los temas de educación, que tiene que ver con la formación de capital humano, está bien, nos falta mucho también en eso, pero en términos relativos avanzamos mucho en esa agenda. ¿Okay? Y lo que muestra este gráfico principalmente es que hay una tercera parte del crecimiento económico que es nuestro talón de Aquiles, que se llama productividad total de factores o productividad. Productividad técnicamente es todo el crecimiento económico que no es explicado por aumento en stock de capital físico a través del ahorro y la inversión, ni tampoco por el empleo y la formación de capital humano. ¿Okay? Las primeras dos dimensiones, Latinoamérica creció mucho en los últimos 10 años, pero la tercera dimensión, la productividad, es la que está atrás. Y lo peor es que se va ensanchando, se va haciendo más grande la brecha que ese gráfico muestra con respecto a los países, algún país de referencia. Dicho de otra manera, si los dos primeros parte del crecimiento, uno podría decir que es el crecimiento por transpiración, ¿no? Así como más a lo bruto, por decir, ¿no? Y la tercera parte es crecimiento por inspiración, donde está el talento, la creatividad, la ciencia, el conocimiento, etc. Justamente esa parte es la que tenemos más débil. Y peor aún, se está debilitando relativamente más en el tiempo. Más aún, cuando uno mira cómo es en el largo plazo el cambio en el ingreso per cápita, todo o casi todo ese cambio en el ingreso per cápita, es decir, la posición relativa en la carrera ciclística, les decía, casi todo explicado por los cambios en esa parte, en la productividad total de factores. Krugman, el Nobel de Economía, decía que en el largo plazo lo único que importa, que de hecho los números y la teoría apuntan, es la productividad total de factores. Todo lo demás, la inversión y todo, es un proceso que me va cambiando un poco en el medio, pero no la dirección del largo plazo. Y esto es lo que muestra un poco este tipo de gráfico. Entonces,
De alguna manera, el desafío que tiene Latinoamérica, incluido Paraguay, tiene que ver justamente con esta parte del crecimiento que denominamos inspiración, que está asociado justamente con el tema de cómo incorporamos conocimiento a nuestra sociedad. Hay muchas maneras de hacerlo, pero tradicionalmente uno lo estructura a través de, por ejemplo, las actividades de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento. De hecho, todos los estudios muestran de que no solamente la correlación, sino la causalidad que hay entre los esfuerzos que los países hacen para incorporar nuevas ideas tiene un impacto 1 a 1 con la productividad total de factores, que es un poco este gráfico. Al principio, los países que están más atrás les sale más ventajoso porque pueden aprender los demás, pero los países que están justo en la frontera, por eso tiene esa forma, esa curva, cuesta mover la frontera del conocimiento, porque obviamente ellos son los que están haciendo este esfuerzo. ¿Okay? Pero de todas maneras la relación es positiva, muy positiva. Aumentos en el esfuerzo que los países hacen, incorporar nuevo conocimiento, que es muy difícil de medirlo, obviamente. Una manera tradicional es lo que se llama el gasto en investigación y desarrollo dividido por el Producto Interno Bruto, que es lo que está ahí. Gasto en I+D, que se conoce dividido por el producto. Pero también lo pueden hacer en número de patentes, lo pueden hacer en número de investigadores por cada 100.000 habitantes, lo pueden hacer en número de carreras, ¿no es cierto?, o universidades que están dentro de los primeros 400 rankings, etcétera. Cualquiera de ellos. ¿Okay? Y en eso Latinoamérica es un desastre en términos relativos. Ustedes utilizan los indicadores del World Economic Forum, por ejemplo, que tienen estos 9 pilares, y siempre el pilar que está más atrasado en todos los países latinoamericanos es justamente este: las actividades de financiamiento de la ciencia, tecnología e innovación en el mundo público y en el mundo privado. La educación terciaria, sobre todo la universitaria, etc. De hecho, los números que muestran ahí, por ejemplo, a la izquierda tenemos los países que más gastan en investigación y desarrollo. De hecho, hablamos de gasto en investigación y desarrollo, pero técnicamente una inversión, porque genera retornos, ¿no? Y nuestros países. Y si ustedes se fijan, los números son realmente pobres. Países, fíjense que los países que más gastan en investigación y desarrollo, ahí está, han cambiado un poco los números, pero siempre son estos mismos: Israel y Corea del Sur. No son países desarrollados en el sentido estricto. De hecho, ustedes pueden separar los países desarrollados en dos grupos: los países en términos de ingreso per cápita. Y ahí está Alemania, Francia, Estados Unidos, son los que están adelante. Y después tienen países que son desarrollados para efectos de ingreso per cápita, que están más atrás. Ahí está Corea. Corea tiene 10% de ingreso per cápita más alto que Chile, para que vean la diferencia. En plata de hoy, PPP son más o menos $28.000. Chile tiene $25.000. Portugal tiene $27.000. Grecia también tiene $27.000. Para el caso, estoy luchando en el caso chileno, es como, está justo ahí, ¿no? Pero estos tipos se gastan 4 puntos del producto en investigación y desarrollo. 4 puntos, 4%. Paraguay creo que es 0,17. Chile, 0,36. El único país que gastó alguna vez en su vida más de un punto el producto en I+D fue Brasil, ya no lo gasta. Y yo gasto 1,2 hace unos años atrás y ahora está justo ahí como un punto el producto. El promedio europeo y de los países de OCDE, 2,3, 2,5. ¿Okay? Y de nuevo, Israel y Corea no son países de que lideran la punta, son los tipos que están tratando de hacer catch-up, agarrando a los que están delante. Nuestros países realmente bastante bajos. Segunda característica muy importante: principalmente quien financia y realiza el esfuerzo de investigación y desarrollo es el mundo privado en estos países. En nuestras sociedades realmente es el mundo público. Es decir, a medida que vayamos transitando, si algún día lo logramos, a incrementar el esfuerzo que el país hace en generación de nuevas ideas para que puedan terminar en soluciones privadas o públicas, la participación relativa del mundo público-privado debería ir cambiando. El mundo público, vamos a ver, que tiene muchos argumentos de que tiene que empujar la pelota, echarla a correr. Y en eso estamos tratando de hacerlo ahora. Pero en algún momento el mundo privado se tiene que subir a esta historia. Si no, esto no cierra. ¿Okay? Tenemos baja participación privada, poca gente trabajando en generación de conocimiento. Ustedes tienen un programa de becas muy interesante. Fíjense que una cosa que poca gente sabe: ¿qué podemos aprender de los países desarrollados en términos de becas? Nada. Si los países desarrollados no becan a la gente para ir a otros países, obvio. Los países desarrollados quieren atraer gente. Tienen becas pequeñas, entre ellas Estados Unidos, becas Marshall y todo, pero en el fondo, pero un programa como el que tiene Paraguay, ¿no es cierto?, o que tiene Chile con becas Chile, que trata de mandar, es muy difícil aprender de los otros países como lo han hecho, porque los otros países no lo han hecho. Europa tiene algunas cosas también internas, pero entonces hay muchas cosas que tiene que ver que lo tenemos que aprender nosotros, de los errores, la experiencia, y por eso la dinámica del aprendizaje de los países latinoamericanos entre nosotros es muy interesante. Venezuela tiene un caso frustrado de becas en el exterior terrible. En los años 73, con el boom petrolero, mandaron a mucha gente fuera y todos se quedaron afuera. Muchos. Colegas míos economistas, venezolanos muy buenos, son profesores
Nunca volvieron a su país. En fin, hay mucho que tenemos que aprender con los temas de beca, por ejemplo, que es no solamente enviarlo, sino hacer el seguimiento y después la inserción. ¿Qué hacemos con ellos cuando vuelvan? Chile en este momento tiene un problema, multiplicamos por 10 la cantidad de doctores que Chile envió afuera y ahora están volviendo. Y está la escoba, porque obviamente las universidades no estaban preparadas, nadie preparó a la universidad para recibir a toda esta gente, ¿no es cierto? El régimen de incentivo es bastante draconiano, porque no se pueden quedar afuera si no te hacen una demanda, el Estado de Chile. En fin, podemos después conversar sobre eso, pero claramente tenemos un déficit de capital humano avanzado en estos temas. También las empresas, como les decía, como porcentaje de las ventas, el esfuerzo que hacen en innovación en Latinoamérica es muy bajo. Entiendo que el cambio en innovación de la encuesta de Paraguay tampoco mostró que no solamente no cambió mucho en el tiempo, sino además sigue siendo baja, y esto es un fenómeno latinoamericano en general. El esfuerzo, fíjense, en investigación y desarrollo, muchas veces en nuestros países más bien se trata de comprar maquinaria, lo que se llama cambio tecnológico incorporado en los equipos, y no tiene que ver tanto con lo que se llama cambio tecnológico incorporado en las cabezas de las personas, ¿no es cierto? El conocimiento tácito, que es muy importante, que es lo que son las barritas azules en los países más desarrollados, ¿no? Latinoamérica bastante bajo en esto. Y el resultado de esto, hay muchos resultados, en términos de baja crecimiento, ¿no es cierto? Mucha sensibilidad a la volatilidad internacional, pero este es uno de los resultados más interesantes. A la izquierda tiene un país, Corea. Entre más oscuro, la columna, más sofisticado desde el punto de vista de conocimiento tecnológico. Estas son las exportaciones. ¿Por qué Corea? Porque Corea es un país relativamente pequeño también, orientado hacia afuera, ¿no? Y lo que uno ve a la izquierda es, primero, de que los colores oscuros abundan. Y segundo, en un periodo de 30 años cambió bastante, hacia más oscuro. Lo que tenemos a la derecha es un promedio ponderado de los países latinoamericanos. Y lo que encontramos primero es que los colores oscuros no abundan, y segundo, que en 30 años no pasó nada. Más aún, en el caso chileno, que conozco más, Chile se ha ido concentrando sus exportaciones en productos de recursos naturales. El 75% de las exportaciones de Chile está relacionado con la minería. Los recursos naturales en general, de los cuales casi todos son minería. Bueno, ustedes conocen el vino, etcétera, pero el resto es todo minería. Y concentrándose más aún, va a ser más volátil con respecto a la evolución que tienen los precios internacionales. Y me imagino, no hemos visto los números para Paraguay, pero es muy parecido ahí, y el de Chile por lo menos es un caso bastante paradigmático. ¿Por qué Corea, por ejemplo? ¿Cuáles son los países que uno podría mirar que hicieron el salto, que se movieron de este grupo como del grupo en desarrollo y justo alcanzaron los adelante? Porque pedalearon más fuerte, tuvieron mejor bicicleta, etc. ¿Cuáles son los países que uno podría mirar, por ejemplo? Yo creo que hay 3 condiciones que hay que mirar que son interesantes para considerar esos países. Primero, y sobre todo en los temas de ciencia, tecnología e innovación, el tamaño importa. Lo que se llama la escala del mercado importa. Un sector privado en el cual va a desarrollar soluciones que solamente tiene una demanda de 4 millones de habitantes no vuela. No vuela. Porque tiene muchos costos hundidos, por mucho que haya financiado con el mundo público, pero los negocios no vuelan en esa escala. Es distinto cuando tengo un mercado como en Estados Unidos, tengo, no sé, 300 millones de potenciales consumidores dentro del país. Entonces, el mercado, países que tienen mercados pequeños, hicieron estrategias completamente distintas a los que tienen mercados grandes. Por ejemplo, en los mercados grandes, lo que uno observa es que las empresas hacen esfuerzo de investigación y desarrollo, se diferencian en su propio país, consiguen una ventaja competitiva basada en el conocimiento y después exportan. ¿Qué es lo que encuentran nosotros países pequeños? Es exactamente al revés. Nosotros empezamos a exportar porque tenemos una ventaja comparativa, porque tenemos algún recurso natural, porque el salario es más bajo, por un sinnúmero de cosas. Exportamos y afuera nos damos cuenta que tenemos competencia y ahí empezamos a hacer esfuerzo de innovación. Por lo tanto, primero se exporta y después se innova, mientras que en los países grandes es al revés. Innovan primero y después exportan. Y esto genera toda una dinámica completamente distinta. Segundo, estamos dotados de recursos naturales por todos lados. Hay países que no tienen recursos naturales en términos relativos. Japón, por decir un caso. Y tercero, estamos lejos de los mercados internacionales. Paraguay es un caso paradigmático al respecto, ¿no es cierto? No estamos cerca de donde están los mercados. El cobre se transa en la bolsa metalera de Londres, ¿no es cierto? Hay ciertos bienes de intención tecnológica que son en ciertos países y donde los costos de transporte son muy altos. Por ejemplo, el salmón chileno vale 10 puestos en el restaurante de Tokio, vale 1 en el puerto de embarque en Chile. Por lo tanto, todo lo que ustedes puedan hacer de mejora científico-tecnológica, mejorar su producto, el techo es 1. ¿Dónde están los otros 9? Los otros 9 son transporte, refrigeración, distribución, faenamiento, segmentación de mercado, etc. Y claramente los dueños de todo eso no son chilenos. ¿Ok? Entonces,
De alguna manera los incentivos hay que tener cuidado cuando uno analiza la cadena de valor, en el fondo, ¿dónde está uno en la cadena de valor? Y generalmente cuando uno está lejos, el tema de la distancia, la distribución, la logística pasa a ser mucho más importante a veces de las mejoras que tú puedes hacer aguas arriba en ciencia y tecnología para mejorar el proceso productivo, porque las ganancias son menores en términos relativos. ¿Qué países tienen esas características y que hicieron el salto? Australia, Nueva Zelanda, Finlandia y antiguamente Canadá. Esos países son súper interesantes, mirar qué es lo que hicieron y cómo diseñaron sus estrategias de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento en el fondo para paliarlo. Y podemos discutir un poco de eso, que son interesantes. Esto es un slogan que muchas veces hemos empujado dentro del banco, que creo es tremendamente importante, y sobre todo para el mundo político. El mundo político, incluido a veces los ministros de Hacienda, piensan que la ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento es hobby de país rico. ¿Okay? Así como que estábamos hablando hoy día en la mañana, los temas de la industria creativa, también no, esto es un hobby de alguna manera que hay que darle, no sé por un bien porque hay que mantener los museos, pero ya, okay, presión de alguien, de grupos de interés. En el ámbito científico más o menos pasa lo mismo. O sea, los científicos patalean para que haya investigación y que se financie con recursos públicos, después vamos a ver por qué se tiene que financiar con recursos públicos. Pero lo que muestra la teoría y la evidencia es que es exactamente al revés. Los países se desarrollaron y se transformaron porque antes hicieron esfuerzo de incorporar conocimiento dentro de la sociedad, en el aparato productivo o también el desarrollo de soluciones que mejoran el estándar de vida de su gente. Por lo tanto, la causalidad es al revés. Hoy día hago más esfuerzo en ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento y mañana crezco más. Y como decía Schumpeter, esto es un proceso dinámico de instrucción creadora, en el fondo, el cual me genera renta y después voy el siguiente paso. La causalidad va de esfuerzo de hoy día ni más de para crecimiento de la productividad mañana. No es porque hoy día crecí más y tengo más recursos, entonces como hobby voy a invertir algo en ciencia y tecnología mañana. ¿Me siguen? Ahí están las referencias, tanto teóricas como empíricas, que muestran justamente que la causalidad va de esfuerzo en generar nueva idea a productividad y tanto crecimiento, y no al revés. El problema que tiene, obviamente, es los esfuerzos que hoy día hago, como se ven mañana, y si la gente es media ansiosa, y los políticos realmente son ansiosos, quieren ver resultados, como los resultados no se ven, entonces el margen no lo hace. Vamos a ver un poco esto de los problemas de fallas de Estado, ¿no? Y a veces las mejoras que se ven en el futuro es difícil atribuirlas exclusivamente a un esfuerzo que hiciste en el pasado. Es muy difícil. Pero se puede. Y este es el segundo concepto que hemos tratado de introducir con respecto a la innovación, que está tan de moda en el fondo de la innovación. La innovación es un mecanismo, hay varios más, es un mecanismo de creación de valor. ¿Ok? Pero para que algo sea valioso, primero quien define que algo es valioso no es la misma persona que lo hace. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el fondo hay mecanismos para que alguien determine que algo es valioso. Uno de ellos es el mercado. Si alguien está dispuesto a pagar por algo que tú haces, es un criterio, ¿no? También lo puede ser en la sociedad. Y esta es la distinción de alguna manera entre la invención y la innovación. La invención tiene que ver con que algo es técnicamente factible de hacer, que es muy distinto que sea técnicamente factible de vender en el sentido amplio, no solamente que haya una valoración de eso. Para que exista innovación, tiene que pasar las dos cosas. No solamente tiene que ser técnicamente viable de hacer en base a ideas nuevas o una nueva forma de organizar cosas que ya existen, que es la definición del manual de Oslo, sino también que haya alguien que esté dispuesto, la sociedad, un grupo de ellos, o los privados, cuando transan el mercado por precio, a que eso que estás ofreciendo tenga viabilidad, tenga valor. Por lo tanto, antes de que no vendas nada, no es innovación, puede ser una invención, de hecho puede ser patentable. Para que tenga una idea, el 93% de las patentes que se registran en el mundo no generan royalty, ergo no generan valor en el sentido estricto. No, la innovación es como el resultado, o sea, para que sea innovación tiene que generar valor por definición, esa es la definición formal. ¿Okay? Pero lo más importante es que tienes que dilucidar lo que se llama el riesgo técnico y el riesgo económico. Y segundo, lo más importante, para que algo genere valor, no puede ser designado ese valor por quien lo hace. ¿Me sigue? Fíjense que el mundo científico opera casi como, mira, esto es importante porque yo creo que es importante porque yo represento a la sociedad porque esto es importante. Yo estoy casado con una científica, así que estoy discutiendo todos los días en mi casa, que publica en Science, o sea, como que sabe de lo que está haciendo. Y yo le digo, no, está bien, pero es una cosa el criterio ex ante en la revisión de pares.
pero de alguna manera, y es importante sobre todo para mover el conocimiento, pero también está la otra idea de que si eso termina en algo que puede ser útil para la sociedad, probablemente no es el científico que necesariamente el que lo define. En el contexto de la innovación, estrictamente hablando, no puedes ser tú el que define si eso es valioso o no. De facto, lo que hacen las aceleradoras, lo que acompañan los emprendimientos, es tratar de imaginarse que eso puede ser valioso para el mercado, para que puedan vender algo. Pero ni la aceleradora ni el emprendedor pueden definir que eso es valioso. Tienen la intuición de que puede ser valioso y por lo tanto lo están haciendo. Pero que realmente zanja que esto realmente es viable, no son ellos, es el mercado. Si no, no vuela. ¿Sí? Ahora, hay cierto espacio, obviamente, en las actividades como la ciencia de base, que obviamente el mercado no existe. Está bien que no exista para evaluarlo, ex post, ¿no? Y ahí vamos a hablar un poco de estos temas de por qué se justifica la plata pública en ese contexto. Pero esto es muy importante. Otro tema muy importante es la distinción entre incertidumbre y riesgo. ¿Okay? En el fondo, muchas veces, esto viene del área de la finanza, el riesgo es la posibilidad, ¿no es cierto?, de asignar probabilidades a ciertos eventos futuros. La incertidumbre significa que yo no soy capaz de asignarle, no conozco los eventos futuros o no soy capaz de asignarle probabilidad, cualquiera de los dos. Y el problema que tiene eso es que generalmente la incertidumbre es el problema que paraliza, no el riesgo. Hay gente que puede ser muy amante del riesgo, tengo, mira, 99% que esto no va a resultar, 1% que sí va a resultar, y por lo tanto me embarco en eso. Pero si yo alguna vez tengo la menor idea, y con el cambio tecnológico hoy día cada vez la incertidumbre es más alta, entonces la incertidumbre paraliza, no solamente al mundo público, sino particularmente al mundo privado. Todos los indicadores muestran que efectivamente estamos muy atrasados y que el mundo privado tiene que hacer un esfuerzo marginal incluso más grande. Entonces la pregunta que siempre uno le hacen como economista es decir, bueno, ¿y cuánto el retorno que tiene la investigación y desarrollo en Chile? Por ejemplo, en este caso lo hicimos para Chile, ¿no? Para el mundo privado. Porque a veces sabemos que el retorno público es bastante alto, el retorno social es bastante alto, pero los privados dicen, ¿para qué voy a...? Está bien, evalúan con el criterio de un retorno, como el TIR de un proyecto o el BAN de un proyecto de investigación y desarrollo. Bueno, este trabajo lo hicimos hace un tiempo atrás, estamos actualizándolo ahora. ¿Y qué es lo que encontramos? Primero, que el retorno a aquellas firmas que hacían investigación y desarrollo era bastante alto. En promedio, dependiendo de la muestra, era entre un 30 y un 54%. Este es el TIR de un proyecto de investigación y desarrollo, corregido por riesgo. O sea, el costo alternativo de los fondos en el banco es bastante más bajo, por lo tanto es una buena inversión. Y la segunda línea que está arriba, que dice el retorno al capital, en el fondo esto es el retorno a que la empresa en el fondo expandía su producción sin hacer ningún tipo de investigación, desarrollo, innovación, nada. Solamente expandían. Y lo que daba el retorno era 16-18%. En Chile la tasa equivalente en términos de por plazo equivalente de bonos descontables del Banco Central eran algo así como 8%. Por lo tanto, al empresario le convenía, en vez de tener la plata metida en el banco, le convenía expandirse, pero lo que hacían era expandirse con un retorno